exhale within yourself. No one else can make you change. And to see you're very small. And life flows all within you. Buenos días, mi nombre es Hugo Alberto Muñoz, soy ingeniero ambiental y de saneamiento, especialista en salud ocupacional, encargado del área de salud ocupacional y medio ambiente del Hospital de Yopal. Vamos a hacer una pequeña descripción del manejo de los residuos hospitalarios generados en el Hospital de Yopal. El Hospital de Yopal tiene establecido, conforme a la norma, el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y similares. En este documento nosotros tenemos establecidos los componentes de generación, recolección, transporte y disposición final de los residuos. Acá en la parte de las canecas manejamos el código de colores de acuerdo a la norma. Manejamos el código, la bolsa roja y caneca roja para residuos biosanitarios y residuos químicos. La caneca verde para residuos ordinarios y residuos biodegradables, y la caneca gris para residuos plásticos, material reciclable. En la caneca roja, que tenemos acá en la parte de riesgo biológico y riesgo químico, entonces disponemos todo el componente de residuos generados en la atención de pacientes. Vemos los guantes, los buretroles, las jeringas sin las agujas, material contaminado que tengan secreciones y demás. En la parte de gasas, apósitos, vendajes, entre otros. Este material es contaminado, tiene un manejo especial en la parte de residuos hospitalarios. Estas canecas deben de permanecer debidamente cerradas. Son de características de pedal, material lavable y color rojo de acuerdo al código de la bolsa. En la caneca verde se dispone toda la parte de residuos no contaminados, residuos ordinarios o biodegradables. El material de barrido, el material de papel de manos, de secado de manos, la parte de servilletas, vasos desechables, residuos de comida que no provengan de pacientes aislados o pacientes contaminados. En cuanto a la parte de reciclable, entonces tenemos la bolsa gris con la caneca gris. En ella se dispone todo el material plástico, botellas plásticas, garrafas plásticas, las bolsas de suero, los estuches de la bolsa de suero, siempre y cuando no se encuentren contaminados o provengan de pacientes aislados. En la parte de residuos ordinarios, en algunas áreas se tiene la parte de la caneca con pedal, ¿sí? De acuerdo a la cantidad que se genere. En otros sitios se mantiene la caneca de 30 litros o 50 litros, pero esta no requiere que sea de pedal. En la parte de manejo de cortopunzantes se tienen establecidos los guardianes, los llamados guardianes, que son recipientes rígidos de color rojo, los cuales tienen su respectiva identificación. En ellos se dispone todo el material cortante y material punzante. Tenemos agujas, tenemos cuchillas, láminas de bisturí, limas, la parte de ampolletas, la parte que queda cortante o queda perforante también debe ir dispuesta en este guardián. El guardián en la parte alta tiene unas ranuras, en la tapa tiene unas ranuras que permite que el trabajador disponga la aguja sin necesidad de entrar a manipularla. O sea, las ranuras le permiten que él introduzca la jeringa y suelte la aguja, ella caiga dentro del guardián y disponga la jeringa en la caneca roja. Bueno, el uso de los elementos de protección personal son indispensables en la manipulación de los residuos, desde el momento en que usted los genera hasta el momento en que usted los dispone. Es indispensable el uso de los guantes. Los guantes son una barrera que le puede impedir en ciertos casos el ingreso de virus o bacterias al organismo en caso de pinchazos. Una vez los residuos son recogidos en los servicios, o que nosotros llamamos en los pabellones, son trasladados por unas rutas sanitarias hacia los almacenamientos temporales. En las características de las rutas sanitarias es que debe ser un área
de menor circulación de personas, en lo posible que no circulen usuarios o pacientes, que sea para el traslado de material contaminado o material sucio, y debe estar independiente de la ruta de material limpio. Para este caso pues encontramos ya la señalización que nos identifica la ruta sanitaria, y en la parte del piso también tenemos identificado este espacio. Una vez se le socializa al usuario el servicio, ya ellos no deben de utilizar esta ruta para otra actividad diferente para la cual fue destinada. Acá llegan los residuos procedentes de algunos pabellones, en este caso llegan residuos de pediatría, la UCI, ginecología y la parte de sala general, pabellón de Santa Mónica y pabellón de San Agustín. Encontramos dos celdas debidamente identificadas y rotuladas en donde se disponen los residuos una vez llegan de los pabellones. Las características de estos almacenamientos es que los residuos deben durar poco tiempo, ¿sí? Poco tiempo, hablamos de media hora, una hora. Es un punto transitorio donde el auxiliar viene y los recoge y los traslada al almacenamiento final. La parte de las canecas verdes corresponde a residuos biodegradables o residuos ordinarios. Las bolsas verdes, las bolsas grises, la parte de cajas o cartón que nosotros llamamos. Ese es el almacenamiento, está separado, cumple las condiciones de la norma, que deben de tener canecas rígidas y debe estar enchapado y de fácil lavado. La parte de residuos contaminados se encuentran dispuestas en canecas rojas una vez llegan de los servicios. Está debidamente identificado para que cualquier usuario o cualquier trabajador sepa que ahí van los residuos contaminados, que no se debe entrar a manipular, debe permanecer cerrado y los residuos deben de permanecer en canecas rojas. Los residuos que se generan en cocina son muy similares a los residuos que generamos nosotros en nuestra vivienda, a excepción de los residuos que salen de pacientes que se manejan como residuos contaminados. Está el sitio debidamente identificado, las canecas debidamente tapadas. En algunas ocasiones, especialmente en temporada de verano, nosotros aprovechamos los residuos orgánicos, como es la parte de repollo, hojas de lechuga y demás, para la alimentación de las iguanas, que son especies que conviven acá en el hospital y en la temporada de verano no tienen alimento, entonces nosotros les reforzamos con material orgánico. Es el sitio definitivo para almacenamiento de residuos mientras se le da el proceso de entrega a la empresa de aseo o se le hace entrega a la empresa especial de manejo de residuos contaminados. En este sitio se cuentan con 3 celdas debidamente identificadas y señalizadas para la disposición de los residuos una vez se recojan en los almacenamientos temporales. Tenemos residuos biodegradables u ordinarios, que es la bolsa verde. Tiene su vehículo de recolección debidamente identificado y debidamente señalizado. Tenemos las celdas de material reciclaje, donde tenemos la parte de las bolsas grises que contienen bolsas de plástico, garrafas, botellas plásticas y demás que se generan en los servicios. Este material es aprovechado por una persona externa. Los recursos generados son utilizados por participación social para apoyar los pacientes más necesitados que llegan al hospital en la parte de materiales de aseo y algunos recursos económicos para los pacientes que son remitidos a otras instituciones del país, por ejemplo a Bogotá, Villavicencio, Tunja. Les ayudan con recursos económicos o con ropa. Bueno, acá nos encontramos en el sitio de clasificación y destrucción del material reciclable. La norma nos exige que el hospital debe garantizar que los residuos reciclables que salgan de las instalaciones deben de ir debidamente inutilizados, con el fin de que no sean aprovechados nuevamente por personas externas que reenvasen posiblemente líquidos o demás. Entonces, este material es clasificado y es inutilizado mediante el corte de las bolsas.
Esta bolsa de suero ha sido inutilizada, o sea, mediante una herramienta cortante se perfora la bolsa y ya queda inutilizada, o sea, ya el material se garantiza que puede salir del hospital y que no va a ser reutilizado. Este material es aprovechado por empresas en la ciudad de Bogotá para generar la parte de calzado, la parte de mangueras para riegos y demás. Entonces tenemos la celda de residuos contaminados que corresponde a material de riesgo biológico, residuos biosanitarios y demás que provienen en bolsa roja de los servicios. En estas canecas tenemos residuos contaminados procedentes de los servicios como son los guardianes y es el material de riesgo químico, o sea, los residuos de medicamentos y demás que se generan en los servicios. Todo este material va para incineración. La parte de incineración, de manejo de los residuos contaminados, está a cargo de una empresa externa llamada Descon. Ellos se encargan de la recolección de los residuos contaminados, el transporte y la disposición final de los mismos. En este área tenemos residuos contaminados llamados residuos anatomopatológicos, o sea, son restos humanos que provienen de los servicios de salas de cirugía y maternidad, urgencias, entre otros. Tenemos miembros amputados, tenemos residuos de placentas y demás que vienen de los servicios. La norma nos exige que deben de estar debidamente refrigerados mientras se genera el proceso de desactivación. Entonces acá tenemos un congelador donde se bajan las bolsas, cada vez que se genera el residuo se baja y se almacenan mientras la empresa encargada del manejo lo recoge y lo lleva para incineración. En este sitio se tiene establecido un proyecto de lombricultura que se lleva manejando aproximadamente unos 8 años. El proyecto es una prueba piloto para aprovechar los residuos orgánicos que generan en el área de cocina. Aparte de que esos residuos los aprovechamos para alimentar las iguanas, también los aprovechamos para la parte del lombricultivo, donde generamos abono que es aprovechado en la parte de jardines del hospital. Entonces podemos ver, vean, lo alimentamos con residuos, con la parte de repollos y demás, y acá encontramos la parte de lombriz. El hospital tiene una extensión aproximadamente de 5 hectáreas, ¿sí? Estos proyectos y el manejo de estos residuos se hacen en áreas retiradas de las áreas asistenciales. No tenemos nada cerca a los puntos donde asisten los usuarios o los trabajadores. Este proyecto se maneja en áreas retiradas. Aparte del material reciclable de cartón, también se recicla el papel generado en las oficinas y la parte de cartón, que es gran cantidad. Este material, todo el material reciclado es aprovechado por el área de participación social para apoyo de los pacientes que son de bajos recursos y requieren la parte de elementos de aseo o apoyo económico cuando son remitidos a otras ciudades. A grandes rasgos, esto corresponde el manejo de los residuos hospitalarios generados en el Hospital de Yopal. El hospital es gran colaborador de las instituciones educativas que requieren hacer investigaciones o proyectos. El hospital les colabora. Si de pronto tienen alguna sugerencia o recomendación, bienvenidos. Nosotros con mucho gusto acá la recibiremos y les colaboraremos.